de Esmirna. Y voy a leer el texto donde está ubicado el mensaje de esta iglesia, que es el capítulo 3. Y mi hermano Feli dice que oremos por él, dice, y por el tío Feliz también. Amén. Lo vamos a tener en cuenta en las oraciones. ¿Ya? Si todos pueden reclamar su pedido, si aquí estamos abiertos y ya no a escuchar todas las peticiones. Dice en el capítulo 3, verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el Señor nos habíamos quedado en la parte en cual nos decía, en el verso 8, yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una puerta abierta que nos guíe ¿hacia dónde? Hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia la verdad. Porque en otras partes, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que los que no hacen caso a la verdad, los que no escuchan, no quieren hacer la voluntad de Dios, dice que Dios los entrega a un espíritu de error, los entrega a un espíritu de confusión. Entonces ya no pueden discernir. No es que Dios tenga espíritus malos, ¿no es cierto? Y diga ya, este no escuchó, le mando a este le mando. No, Dios no tiene espíritus malos. Los espíritus malos quedaron relegados acá, lamentablemente, a esta tierra, cuando se rebelaron, y el Señor, lamentablemente, al que no escucha, le retira su protección, no puede seguir, porque si la persona no quiere, esto a veces es difícil explicarlo. Dice, pero ¿cómo Dios va a actuar de esta o de esta otra manera? Es difícil explicarlo, pero se me viene a la mente la siguiente situación. Una vez vi en la televisión un indigente. Ustedes saben que ellos viven en situación de calle. Yo cuando viajaba al Paraíso los veía debajo del puente de la Vía Elevada en la Avenida España, debajo de las palmeras frente a la Universidad Católica. En cualquier lugar que ellos encuentren, ahí duermen. Y daba pena verlos en la mañana con todo el frío del invierno y ellos durmiendo ahí. Entonces una vez llevaron a una persona joven, la llevaron a un albergue y le pasaron una pieza para él solo. Y mostraba las cámaras y la televisión mostraban una pieza agradable, confortable, una camita, ya tenía todo lo que necesitaba. Después de haber estado en la calle, era como estar en el cielo. Duró 4 días y volvió a la calle. Entonces, ¿qué hacen las autoridades? Ya, bueno, no hay nada más que hacer, déjenlo. Porque no lo pueden obligar, no lo pueden tomar a la fuerza, no lo pueden amarrar, no lo pueden ir a buscar cada noche, tomarlo amarrado, traerlo a la pieza, meterlo en la cama. No se puede, no funciona así. ¿Ya? Y Dios le pasa lo mismo. Dios no puede forzar las voluntades. Por lo tanto, cuando Dios ya las deja, dice ya no puedo hacer más, porque no es que no tenga el poder. Un escritor lo plantea de esta manera, dice, la única cosa que el Dios poderoso no puede hacer, y no porque no tenga el poder de hacerlo, sino porque nos ama, porque Dios es amor, es forzar las conciencias, forzar las voluntades. Dios no nos obliga. Si estamos aquí, en esta hora, conectados, es porque nosotros queremos, es porque queremos escudriñar más de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios desde el cielo? Envía a su Santo Espíritu para abrir nuestras mentes, para que nuestras mentes puedan comprender su misericordia. ¿Se fijan? Entonces dice el Señor, he puesto una puerta abierta. ¿Ya? Dice que en el verso anterior se dice que Cristo tiene la llave de David
Y en el verso 8 puede sugerir que con esa llave abre ante la iglesia de Filadelfia. Entonces, una puerta abierta de oportunidades ilimitadas para la victoria personal en la lucha contra el pecado y para dar testimonio de la verdad salvadora del Evangelio. De manera similar se usa una puerta como símbolo de oportunidades, porque yo puedo entrar, yo puedo pasar al otro lado. Los adventistas del séptimo día sostienen que el fin del periodo de Filadelfia, 1844, señala el comienzo del juicio investigador descrito en Daniel 7:10. Vayamos a Daniel, el capítulo 7 y el verso 10. Daniel 7:10. Nos dice acá, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y esto queda refrendado también en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 del verso 6 y 7. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, nosotros como iglesia creemos eso. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Esto que está aquí, que acabamos de leer, que habla de el juez se sentó, los libros fueron abiertos, ya temer a Dios, darle honra, porque la hora de su juicio es venida, tiene una íntima conexión con el santuario. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Le invito a ir a Hebreos capítulo 4. Hebreos, aquí el apóstol Pablo hace mucho énfasis en el sacerdocio celestial de Cristo. Hebreos 4, del 14 al 15, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Ya? Y el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Entonces, ese sumo sacerdote ministra en el santuario celestial aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esto también está refrendado en Hechos capítulo 8 y el verso 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, dice, y no el hombre. Ahora bien, el ritual del santuario terrenal consistía esencialmente en dos partes. Estaba el lugar santo, el servicio de administración diaria por el pecado, el tamid. Diariamente se hacían sacrificios en la mañana y en la tarde. Y en el lugar santísimo, el servicio anual en el día de la expiación, que era considerado como un día de juicio. El Yom Kippur, cuando uno dice Yom Kippur, inmediatamente todos nos conectamos. Y en Hebreos, capítulo 9, verso 1, dice: ahora bien, aún el primer pacto no tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y el verso 6 y 7, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados, dice, de ignorancia del pueblo. Y esto está refrendado, lo que dice Pablo acá, en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 11 y 14. Dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el 14 dice: y él dijo hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Es decir, si hay alguien que le interesa
Aquí hay dos luchas antagónicas. Una, que es la del cielo, que es la de la divinidad, para abrir esa puerta. He aquí puesto, dice, Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis 3, el verso 8, yo conozco tus obras, aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces dice que en el cielo se abre una puerta, pero el enemigo quiere cerrar esa puerta, porque esa puerta que se abre en el cielo es el camino a la salvación. Es la única forma en la cual nosotros tenemos acceso a la vida eterna. En vista de que el santuario terrenal servía como una figura y sombra de las cosas celestiales, es razonable concluir que los servicios diarios y anuales de este santuario tienen su equivalencia en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Por eso es que es tan importante el poder estudiarlo. A mí me encantaría poder ir haciendo un estudio paralelo, por decir un ejemplo, domingo Apocalipsis, por decir jueves santuario, o qué sé yo, o martes santuario. ¿Por qué? Porque va íntimamente ligado. Si nosotros solamente estudiáramos Apocalipsis, estudiáramos solamente profecía, estaríamos analizando el esqueleto, pero nos faltaría el complemento, que es el santuario, ¿ya? El santuario, tratamos de explicar, las profecías son eventos de tiempo, pero el santuario va dentro de ellas. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Satanás oscureció el santuario. ¿Recuerdan que el otro día decíamos que llegó un minuto en que casi la verdad casi desaparece? Pero el Señor dijo, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Satanás puede hacer todo lo que quiera, utilizar a todos los agentes humanos que él quiera para poder cerrar esta puerta, pero Dios la abrió, el hombre no la puede cerrar, porque esta puerta es una vía para la eternidad, para nuestra salvación. Entonces no sería justo que alguien vaya y la cierre, que oscurezca la verdad y los demás se queden en oscuridad y se pierdan por causa de esa situación. Entonces Dios es justo, Dios es misericordioso y da oportunidades a cada uno para que puedan de esa manera poder acceder, entrar por esa puerta. Hablando en términos del simbolismo del santuario terrenal, que es figura del verdadero según Hebreo, puede afirmarse que en el día de la verdadera expiación comenzó en 1844. Nuestro gran sumo sacerdote dejó el lugar santo del santuario celestial y entró en el lugar santísimo. Porque de acuerdo a Éxodo, a Levítico, a Deuteronomio, el sacerdote ministraba diariamente, pero una vez al año, en el día de la expiación, ¿ya? Una vez al año, después de una preparación previa de 10 días, el sumo sacerdote, no el sacerdote de turno, sino que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Durante todo el año estaba ministrando en el lugar santo, pero dice, se cerraba el lugar santo para entrar al lugar santísimo, que se entraba una sola vez en el año. Era un momento solemne porque era un evento de juicio. Y eso quedó registrado y se practicó para que nosotros entendamos eso. El pueblo de Israel lo utilizó durante muchísimos años. Y Satanás de alguna manera se las arregló para hacerlos caer en el legalismo, para oscurecer ese servicio. Entonces ahora nosotros lo estudiamos para poder entender lo que Jesús está haciendo en el cielo. Los evangelios y todo el Antiguo Testamento muestran a Jesús el que ha de venir en su primera venida, como Cordero, ¿ya? Como el Cordero Pascual. Pero ahora nosotros vemos a Jesús, lo vemos en el cielo, ministrando en el lugar santísimo. Estuvo durante mucho tiempo en el lugar santo y ahora abrió una puerta, cerró la del lugar santo y abrió una en el lugar santísimo para mediar por nosotros en el juicio, en cual hay libros, hay registros de nuestras obras y de cómo nosotros, por fe en la sangre expiatoria, en los méritos, en la perfecta justicia de Cristo, en las vestiduras blancas que hablaba en la iglesia de Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, que son la justicia de Cristo, que son las únicas que nos pueden permitir estar de pie. Hay un llamado solemne en Apocalipsis 6 que dice que la multitud dice a las piedras y a los montes caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque dice, ¿y quién podrá estar en pie?
Y responde acá Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esos son los que estarán en pie, los que no han manchado, dice, sus vestiduras, sino que las han lavado en la sangre del Cordero. Qué extraordinario evento nos plantea Santuario y Apocalipsis. Un saludo aquí a mi hermana Eugenia. Me costó mandarle el enlace, pero se lo mandé. Así que, mi querida hermana, estoy haciendo Apocalipsis ya por tercera o cuarta vez, ya perdí la cuenta. Yo me acuerdo que en los años 90, cuando ellos estuvieron viviendo acá en Quilpué, participó de Apocalipsis que hicimos hace muchos años atrás. ¿Ya? Ellas después se fueron a vivir a Valparaíso, después yo lo volví a hacer y esta sería la tercera vez, pero yo recuerdo que una vez antes de estas tres lo hice allá en San Antonio, hice Apocalipsis el año 87. Así que, como decía Juan ayer, que nos hizo mucha propaganda, decía que es algo clásico en mí, es algo que me gusta. Un hermano me inspiró cuando yo tenía 19 años, me recuerdo el hermano Leonardo Muñoz. Él era muy experto, él era teólogo, era muy experto en Apocalipsis, y me gustó mucho el enfoque, la forma, y yo dije, bueno, algún día yo tengo que hacer lo mismo. Y gracias al Señor, Él me ha ayudado porque nosotros no tenemos las capacidades, somos muy limitados y solamente a través del Espíritu Santo lo podemos hacer. Así que mi hermana Eugenia, contento de tenerla nuevamente acá, así que estamos todos los domingos acá, no nos vamos para ningún lado porque hasta que el Señor venga. Y esta es nuestra forma de predicar el Evangelio. Bueno, después de este saludo, continuamos nuevamente. Por lo tanto, dice, la puerta cerrada sería la del lugar santo del santuario celestial y la puerta abierta, la del lugar santísimo, donde Cristo desde ese tiempo ha estado ministrando en la obra del gran día de la verdadera expiación. O sea, lo que se vivía acá en la tierra, por ejemplo, el otro día mi hermana Erika me preguntaba del tipo y del antitipo, ¿ya? Lo que el santuario terrenal, ¿ya? Una forma, una figura de lo verdadero, de lo que venía, el tipo y el antitipo. Entonces el santuario terrenal prefiguraba a lo que iba a venir. Si uno dice a lo verdadero, no podría porque estaría diciendo que el santuario terrenal era falso. No, era una figura, era una forma, un modelo para poder entender lo que Dios iba a hacer. Entonces, dice la pluma inspirada que el santuario era un libro en movimiento, era como cuando uno ve una especie de teatro de cosas que van ocurriendo, así era el santuario. Y dice que el israelita tenía el deber de analizar esas figuras, analizarlas, reflexionar sobre ellas. ¿Qué significaba la muerte del Cordero? ¿Qué significaba los sacrificios diarios, el tamiz? Digamos, el sacrificio que era hecho en la mañana y en la tarde, el continuo, la continua mediación de Cristo por nosotros. Cristo, ¿no es cierto?, dejó esa figura de lo celestial, que lo representaba, que lo prefiguraba. Y ahora Cristo está en el cielo, está desde el año 1844, de acuerdo a la profecía, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Entonces, desde 1844 en adelante, comienza a revisarse los libros, comienza la purificación, comienza el Yom Kippur, el día de expiación, que era en el pueblo de Israel, ahora comienza en un periodo largo de tiempo, en donde se revisan todos los casos, ¿no es cierto?, y serán fallados para vida eterna y para muerte eterna. Pero nosotros no queremos la muerte eterna porque, como dice acá, he puesto una puerta delante de ti abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces el Señor quiere que seamos salvos, el Señor no quiere que nadie se pierda. Y inclusive en el Antiguo Testamento, no recuerdo si es Isaías, dice, ¿para qué queréis ser castigados todavía? Porque son tan duros de servir, dice el Señor. ¿Para qué insisten en el pecado y en el castigo? ¿Ya? Entonces el Señor nos dice, si tienen un poquito de inteligencia, entiendan esto, tomen el regalo que yo les estoy dando, que es la vida eterna. En otras palabras, la puerta cerrada
Indica la terminación de la primera fase del ministerio celestial de Cristo y la puerta abierta, el comienzo de la segunda fase. Esto es importantísimo. Ya, nosotros no podemos decir, yo no lo entiendo, no me interesa, es del Antiguo Testamento, es de los judíos, yo no tengo nada que ver con los judíos. No podemos decir eso porque cerramos nosotros la puerta. Nos cerramos la puerta a la salvación. Jesús abrió una puerta, dice, la cual nadie puede cerrar, porque Dios la abrió. Esto me hace reflexionar en relación a cuando Jesús, Pilato le dice, ¿no sabes que yo te puedo liberar? ¿No sabes que yo tengo el poder para liberarte? Y Jesús le dice, yo me lo imagino que Jesús lo mira y le dice, si tienes poder es porque mi Padre te lo ha dado. Pero si yo quisiera en esta hora, porque si no, no lo tendría. Porque si yo quisiera en esta hora, dice, pediría una legión de ángeles y mi Padre los mandaría inmediatamente. Es más, la pluma inspirada dice que si Jesús hubiese querido irse al cielo en ese minuto, podría haberlo hecho. Pero ¿qué hubiese pasado? Porque Jesús tenía el poder para hacerlo. Él podía dejar esa copa, porque dice, cuando yo mencionaba en delante, hágase tu voluntad, dice, la copa del vino de la ira de Dios, dice, tembló en las manos de Jesús. Yo trato de imaginarme, y me cuesta, trato de imaginarme a Jesús diciendo, Padre, no quiero morir. Padre, la muerte eterna me puede separar de ti. No la quiero pasar, no la quiero sufrir, porque si esa muerte eterna me separa de ti, no podría. Pero él sabía a qué había venido. Había venido a morir por los pecadores. Y ya habían varios. Él tenía 12 discípulos, de los cuales 11 eran fieles. ¿Ya? Y uno lo traicionó. Entonces el Señor dijo, si uno se salva, ya no habré venido a morir en vano. Entonces cuando Jesús dice, Padre, ojalá pase de mí esta copa, tembló en ese minuto, le entró como el miedo, pero dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa estrecha relación que Jesús tenía con el Padre lo hizo que él pudiera vencer. Jesús tenía el poder, pero que provenía del Padre. Entonces, ¿por qué yo relacionaba el hecho de que Jesús podía haber ido al cielo inmediatamente, podía haber pedido una legión de ángeles para que lo socorrieran? Porque Él dice, he abierto una puerta a la cual nadie puede cerrar. Dios tiene el poder. Porque esa puerta Dios la abre para la salvación de los que quieran. Como decían antes, todo el que quiera. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, ahí está la clave. La puerta está abierta, nadie la puede cerrar. Cristo proseguirá con la obra de la redención hasta terminarla. El plan de Dios se va a cumplir. La profecía sí lo ha establecido. Los hombres no pueden hacer nada para estorbar su ministerio en las cortes celestiales, ni su jurisdicción y dominio sobre los asuntos terrenales. ¡Qué extraordinario! Vayamos a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 y el verso 17. Daniel capítulo 4 y el verso 17 nos dice acá, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, este texto reafirma lo que acabo de leer. Los hombres no pueden hacer nada para estorbar el ministerio de Cristo en las cortes celestiales, ni su jurisdicción y dominio sobre los asuntos terrenales. Y eso nos debe dar gozo, nos debe dar alegría en nuestros corazones, saber que nada puede perturbar el plan de salvación, el plan que Dios estableció. Ese se va a cumplir. Y todos los que quieran ir al cielo con Cristo, lo van a hacer. Dice que nadie, dice la pluma inspirada, nadie que no quiera va a ir al cielo. Es decir, todo el que quiera irá al cielo, el que no quiera no va a ir. Así, separaditos. No habrá alguien que diga, yo quería, pero no pude. No. El que quiera y el que no quiera. Eso es la reflexión. Entonces dice...
Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y realmente nosotros tenemos poca fuerza. Este es el mensaje para la iglesia de Filadelfia, una iglesia que terminó en el año 1844, ¿ya? Pero nosotros también somos igual que ellos, tenemos poca fuerza, porque muchas veces no nos conectamos como debiéramos a la fuente que es Dios, como lo hacía Cristo. No es claro si Cristo está reprendiendo a la iglesia de Filadelfia por tener tan poca fuerza o si lo alaba por tener algo de fuerza. ¿Ya? Tienes poca fuerza. ¿Ya? No has negado mi nombre, dice. Has retenido mi palabra. Aparte de los pocos de Sardis, esa iglesia estaba casi muerta y puede ser que la poca fuerza de Filadelfia represente una situación más animadora que la de la iglesia de Sardis. El hecho de que la poca fuerza esté tan íntimamente relacionada con la alabanza por guardar la palabra de Cristo y no negar su nombre, tiende a confirmar esta conclusión. Entonces el Señor dice que valora nuestros esfuerzos por hacer el bien, por predicar la palabra del Señor. La puerta abierta puede también considerarse como una invitación a participar de una experiencia de una fuerza aún mayor. No tan solo el Señor ha abierto una puerta de salvación, sino una puerta en la cual nosotros podamos tener una íntima comunión con el cielo. Yo siempre me pregunto, ¿cómo lo hizo Enoc? Dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Hay por ahí una historia que trata de reflejar la experiencia de Enoc y dice, Enoc tenía un encuentro diario con Cristo. Esto es una historia. No puedo certificar si efectivamente fue así, pero es una historia. Dice que Enoc salía cada día a caminar con Cristo. Tenían un encuentro personal. Y dice que caminaban y después Enoc volvía a su casa. Pero dice que un día llegaron tan lejos que el Señor le dijo, mira, estamos más cerca de mi casa que de tu casa. ¿Por qué no te vas conmigo? Y Enoc se fue al cielo. Y yo digo, qué experiencia más extraordinaria. Entonces esta puerta abierta también puede significar esa comunión diaria con el cielo, con el Padre, con Cristo, con el Espíritu Santo, con los ángeles. Una comunión diaria con el cielo. Pensar cada día, conectarnos con el cielo. Y realmente eso nos lleva a darnos esperanza, nos da paciencia de lo que estamos viviendo en este mundo. La iglesia de la antigua Filadelfia sin duda no era grande ni influyente, pero era pura y era fiel. Y eso es lo que Dios quiere, una iglesia pura y fiel, que no se contamine con el mundo. El periodo de la historia de la iglesia que corresponde a Filadelfia, con su creciente dedicación a la palabra de Dios, particularmente a las profecías de Daniel y Apocalipsis, y a la piedad personal, presentaba un cuadro mucho más animador que el del periodo anterior. Porque realmente, tanto el periodo de las 7 iglesias como la historia del pueblo de Israel, como pueblo de Dios, como iglesia, tenía muchos altibajos, ¿ya? Pero siempre el Señor tenía la preocupación de apoyar a aquellos que querían tener la verdad en alto. Y cuando dice Elías huyendo de la Jezabel, quiso morir y reclamó contra Dios, ¿no es cierto? Por eso decía que no es malo reclamar contra Dios, porque hubo gente en la Biblia que reclamó contra Dios, se quejó de Dios. Lo tenemos en el caso de Job, y acá tenemos a Elías, y le dijo, Señor, dame la muerte, no quiero más vivir, ya estoy cansado de tener que andar arrancando. Y el Señor le dice, pero ¿qué haces ahí? Le dice, ¿por qué estás así quejándote? Venía de haber matado a los 450 profetas de Baal, había pedido que no lloviera 3 años y medio, había pedido que descendiera fuego del cielo, consumió el holocausto, y estaba en una cueva llorando, y le dijo, Señor, yo soy el único que me he mantenido fiel y estoy solo. No, le dice el Señor, porque hay 7000 que al igual que tú no han doblado sus rodillas a Baal. Entonces el profeta se sentía solo porque él pensaba, soy el único que mantiene la verdad en alto. No, le dijo el Señor, si hay más. Lo que pasa es que tú no lo has visto. Entonces acá, ¿no es cierto?, nos plantea y nos anima en relación a que siempre la verdad tiene altibajos. Los hombres se alejan de la verdad, pero Dios siempre tiene gente y la levanta para que prediquen su verdad.
Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La palabra de Dios expresa su voluntad. Recuerdo un incidente que lo leí por ahí, en donde un misionero dice que él traducía la Biblia al idioma nativo. Y mientras iba traduciendo, el nativo le iba ayudando para poder poner las palabras adecuadas. Y de repente el nativo le dice, ¿sabe? Le dice al misionero, me parece que alguien habla a través de este libro. Y eso es lo que tiene la Biblia. La palabra de Dios expresa la voluntad de Dios. Dios habla a través de su palabra. Dios ha revelado su voluntad mediante la naturaleza, también mediante sus profetas y apóstoles, por el testimonio directo del Espíritu Santo al corazón humano, por las vicisitudes de la vida, mediante el curso de la historia humana y especialmente por medio de Cristo. Y aquí encontramos las vicisitudes de la vida. Tenemos un montón de maneras a través de las cuales Dios se revela. Dice la Biblia inspirada que a veces Dios se vale del sufrimiento para poder llamarnos. Y uno dice, pero qué terrible, o sea, ¿cómo Dios? Y ahí salta la gente que es incrédula y dice, pero esto es un Dios masoquista, es un Dios malo, hace sufrir a su pueblo. Dice que los cristianos en la Edad Media, desde la iglesia cristiana primitiva y las mayores persecuciones, dice que ellos morían cantando. Pero uno dice, pero ¿cómo se puede morir cantando? O sea, ¿qué es lo que sucede en ese minuto de agonía y de dolor que la persona canta? La persona es tomada por el Espíritu Santo. Y tenemos el caso de Esteban. Cuando uno lee el caso de Esteban, se da cuenta de ese detalle. Porque mientras las piedras caían sobre él, mientras era lapidado, Pablo observaba y Esteban, lejos de gritar de dolor, de retorcerse de dolor en el suelo, lo que la Escritura describe es que él miraba al cielo y decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado porque ellos lo hacen de ignorancia. Y decía, veo los cielos abiertos, veo al Padre y a Cristo a la diestra del Padre. Esa solamente pudo ser hecho por el Espíritu Santo. Por lo tanto, él ya su mente no estaba en este mundo de dolor y sufrimiento, él ya estaba conectado con el cielo. ¡Qué extraordinario! Y eso es algo que nosotros debemos entender, debemos inyectar en nuestra mente. Entonces el Señor dice acá en el texto que habla, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí dice en el verso 9, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La declaración del verso 9 puede entenderse gramaticalmente como que Dios haría que algunos miembros de la sinagoga de Satanás vinieran y adoraran impenitentes a los pies de los cristianos de Filadelfia, o que Dios daría a los cristianos de Filadelfia algunos de los judíos como conversos al cristianismo. Dice, vengan y se postren. La secuencia del pensamiento, vengan, se postren, reconozcan, parece indicar más bien el triunfo final y público de los cristianos de la antigua Filadelfia sobre sus opositores judíos. Porque había mucha pugna en este aspecto. ¿Ya? Los judíos luchaban contra los cristianos, los perseguían, los denunciaban. Entonces era difícil la situación que ellos estaban viviendo. Dice que los cristianos, como los vencedores paganos, se regocijaron por la perspectiva de que sus acusadores finalmente quedarían postrados a sus pies. No parece reflejar el espíritu del verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano no se va a mofar ni se va a burlar, ¿no es cierto?, de la caída de los impíos. Estas palabras pueden referirse mejor a la conversación de algunos judíos de Filadelfia, quienes aprenderían el amor de Dios por experiencia personal. Y saben que es difícil para mí la experiencia del apóstol Pablo es tremenda, porque él perseguía a los cristianos, pero después Pablo cambió, Pablo cayó postrado, ¿ya? Y ahí lo podemos entender un poquito mejor. Después de ser perseguidor, entonces los demás no se iban a burlar de él, lo acogieron con un poco tal vez de miedo, pero tuvieron que recibir una visión celestial para poder recibirlo. ¿Ya? Que del cielo, que el Señor dijera, ve allá y recibe a un tal Saulo, pero Señor, este persigue a los cristianos. No te preocupes, le dice el Señor, instrumento escogido me es este. Los caminos de Dios nosotros no lo entendemos. Ese crecimiento en feligresía podría
provenir de la puerta abierta de Apocalipsis 3:8 y de la lealtad de la iglesia a la palabra de Cristo. Esta lealtad a menudo ha llevado la convicción aún a los corazones de los mismos perseguidores. Y la pluma inspirada lo define de esta manera. Dice que la sangre derramada de los cristianos en las persecuciones era lo que, era la semilla en los corazones de aquellos que los perseguían y los mataban. Porque dice que quedaban tan profundamente impactados al ver su serenidad, al ver que mientras eran torturados ellos estaban cantando, elevando plegarias al cielo, eso impactaba. Y eso fue lo que impactó el corazón de Pablo. Porque uno podría decir, ¿por qué Dios permitió que mataran a Esteban y por qué no llamó mejor de otra manera a Pablo? No lo entendemos. Los caminos de Dios, dice, son inescrutables para nosotros. Pablo dice, ahora vemos oscuramente, dice, pero después veremos cara a cara. Después le podremos preguntar a Dios, Señor, ¿por qué lo hiciste de esta manera? Y el Señor nos va a mostrar, va a decir, mira, y vamos a decir, tenías razón. Por eso que estaremos, dice, 1.000 años en el cielo, 1.000 años revisando los libros y dándonos cuenta de que todas las decisiones y las acciones divinas eran las exactas, eran las correctas. Esta expresión aplicada al periodo de la historia de la iglesia correspondiente a Filadelfia puede considerarse que se refiere a los que no se mantienen a tono con el avance de la verdad y se oponen a los cristianos que sí lo hacen. La oposición al evangelio siempre ha existido, ¿ya? Siempre han existido los cuestionamientos de por qué el sábado, de por qué esto, por qué el bautismo, siempre han existido esos cuestionamientos. Entendida de esta manera, puede referirse a un tiempo cuando los que han rechazado la verdad confesarán su error públicamente. Ahí queda más claro. Entendida de esta manera, esta expresión puede referirse a un tiempo cuando los que han rechazado la verdad confesarán su error públicamente. Y a mí siempre me ha inquietado cuando dice, cuando venga el llamado de salir de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Todos los que se hallen en otras denominaciones, ¿no es cierto? Porque dice que el pueblo de Dios no tiene un apellido. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios. Si nosotros guardamos los mandamientos y tenemos el testimonio de Jesucristo, nos podemos considerar pueblo de Dios. Pero dice que Dios sacará de todos lados a su pueblo. Entonces llegará un minuto en que el pueblo de Dios será como una estampida, llegarán muchos buscando conocer la verdad. Nosotros tenemos que estar preparados. Y este es el momento para entregar esta preciosa verdad. Así como los extranjeros vendrían al Israel literal de la antigüedad para aprender de Dios, dice, así también los que no eran cristianos vendrían a la luz del Evangelio para hallar la salvación. Y muchos van a venir, dice, buscando la salvación. Apocalipsis 3:9 también se ha aplicado a los que persisten en su oposición a la verdad, particularmente al tiempo cuando las circunstancias los obligarán, aunque sean impenitentes, a reconocer que los que se han mantenido leales a la verdad son ciertamente el pueblo de Dios. Es decir, no necesariamente los que reconozcan, ¿no es cierto?, su error se salvarán, porque dice la pluma inspirada que cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo y resuciten todos los impíos, Satanás los levantará, dice, para atacar la nueva Jerusalén. Los santos estarán dentro y los impíos afuera. Pero dice que en un minuto determinado, dice, la figura de Cristo va a aparecer y toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es Dios. Tanto de los justos que están dentro de la nueva Jerusalén como de los que están afuera. Entonces uno dice que extraño. O sea, ¿cómo pueden los impíos confesar algo que no creen, rechazan y no aceptan? Pero dice que brotará de sus labios. Yo trato de entender esto y no tengo una relación para poder decir, pero por ejemplo cuando uno ve un accidente, uno le sale un grito. ¿Ya? Cuando ve que un niño se cae, uno instintivamente grita. ¿Ya? Cuando se da un martillazo, uno grita. Entonces yo digo, puede ser algo parecido, pero me es difícil poder dar una explicación así tan simple. No hay nada que excluya la posibilidad de que la declaración de este versículo pueda incluir a los opositores de la verdad ya arrepentidos y también a los que no quieren arrepentirse.
Un grupo expresaría ese reconocimiento con sinceridad, el otro solo porque las circunstancias lo obligan a hacerlo. Ahí está la explicación. El verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si bien es cierto, esto era para el mensaje para la iglesia de Filadelfia, pero también se aplica a nosotros. Por cuanto has guardado, dice la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y ahora estamos siendo probados. Ahora estamos en una situación completamente anormal en la historia de este mundo. Han habido grandes epidemias que han matado a mucha gente, pero lo que estamos viviendo ahora es diferente porque hay cuarentena, antes no existía eso, la gente se contagiaba y moría. Es cosa de ver, ¿no es cierto?, buscar la peste bubónica, la peste, la muerte, la peste negra, qué sé yo, y el cólera y cómo moría la gente sin saber cómo curarse. Y hoy estamos, con todos los avances de la ciencia, estamos en exactamente la misma situación. ¿Qué se recomienda? Quedarse en casa, ¿ya? Y nosotros, ¿qué recomendamos? Aparte de quedarnos en casa, orar. Satanás dijo, los hago que se queden en casa y les pongo Netflix y que se lo dejen más barato y que salgan más plataformas parecidas a Netflix, o sea que sean invadidos por entretenciones para que no estudien la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el enemigo quiere, que el pueblo de Dios no estudie el tiempo que estamos viviendo. Acá dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Que el Señor nos guarde de esta hora de prueba. Hay muchos que están sufriendo, como lo mencionábamos al principio, hay muchos que están sufriendo por la pérdida de seres queridos. Nosotros, nuestra principal preocupación es orar por esas almas, es compartir esta palabra, compartir el Evangelio. Es la única manera que tenemos, ¿ya?, de poder llegar con el Evangelio, compartirlo a nuestras amistades, a través de un simple clic, no olvidarlo. Siempre lo vamos a estar repitiendo porque es la manera para que la gente vea qué es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos que llevar un mensaje de paz, de esperanza, de alivio al sufrimiento. Ahora el que tiene mucho dinero, ya el mucho dinero no le sirve, porque se puede contagiar igual y se puede morir igual. Entonces, dice, ricos y pobres, todos en la misma condición, todos en la misma situación. ¿Qué es lo que nos hace diferente? ¿Qué es lo que nos hace ponernos en otra perspectiva? La esperanza bendita en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe y nos ayude a aferrarnos de sus promesas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Esa es la promesa del Señor. Yo te voy a proteger. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no es cierto?, estará seguro debajo de sus alas. Estará protegido. Y esa es la esperanza que nosotros debemos tomar en esta tarde y cada día y compartir esa esperanza. Vamos a orar para concluir, ¿no es cierto?, esta reflexión importantísima sobre Apocalipsis. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Señor, le damos las gracias porque nos ha permitido celebrar nuevamente un estudio de Apocalipsis. Al principio teníamos problemas para partir, Señor, no podíamos, había algunas dificultades, así como las tuvimos ayer en el sermón, pero gracias a su intervención hemos podido, Señor, hacerlo. Sabemos que el enemigo no quiere que nosotros prediquemos, no quiere que lo hagamos, quiere que nos entretengamos con las cosas que el mundo ofrece. Pero en estos momentos difíciles, nuestra principal preocupación es compartir el mensaje de salvación. Es orar más, es tener una mayor comunión con el cielo. Le pido que nos ayude en esa labor, Señor, para poder apoyar a otros en esta gran tarea que es la de entrar por esa puerta abierta. Que el Espíritu Santo entre en cada hogar para que su palabra, Señor, sea ensalzada, para que el nombre de Cristo sea ensalzado en la vida de cada uno. Que el Espíritu Santo pueda tocar cada corazón, Señor,
los que están endurecidos, los que no creen, los que están adoloridos por la duda, Señor, por el dolor, por el sufrimiento, que usted pueda tocar esos corazones, Señor, para que ellos puedan ceder a la influencia del Espíritu Santo. Acompáñenos en esta semana, denos su paz, su perdón y su bendición. Lo rogamos sin que merezcamos nada, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Nos encontraremos con Apocalipsis el próximo domingo a las 18 horas, ¿ya? Y este miércoles la reunión de oración a las 19 horas, ¿ya? Así que el Señor les bendiga y nos estamos encontrando.